Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el tema de hoy hablaremos sobre las ya vigentes reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este documento que pasó ya por la aprobación de la Asamblea Nacional y por la sanción favorable por parte del Ejecutivo. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer detalles respecto de cómo fue el debate, la construcción de este proyecto de reformas, hemos invitado al asambleísta César Solórzano. Vamos a revisar su perfil. César Solórzano, ingeniero en sistemas, asambleísta por la provincia de Napo, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Para complementar el diálogo, hemos también invitado al asambleísta Vilma Andrade. A continuación, vamos también a revisar su perfil. Vilma Andrade, asambleísta nacional, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Lo dicho, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa están ya en vigencia una vez que fueron publicadas en el registro oficial. El presidente de la República emitió su sanción favorable y no emitió ningún pronunciamiento u objeción. ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué reforma esa normativa? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa ya están en vigencia tras haber sido publicadas en el registro oficial. Con ello, se logra un paso importante para el quehacer de la Asamblea Nacional, ya que la normativa permitirá mejorar los procedimientos parlamentarios sobre la base para el fortalecimiento de la transparencia y fiscalización. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, reconoció este hecho histórico para la primera función del Estado. Con estas reformas se garantiza que los asambleístas cumplan con su rol de manera más efectiva. En la propuesta se incorporaron varios temas que fueron ampliamente debatidos, como el accionar de los legisladores. El pedido de diezmo como una causal para la destitución. En cuanto a la ética y el control interno, la reforma incluye creación de un comité de ética. Para la destitución de un legislador se requerirán 91 votos, es decir, mayoría calificada. Deberes éticos de los legisladores. Prohibiciones a los legisladores. En materia de fiscalización y control político también existen cambios en cuanto a plazos para la entrega de información y acceso a la información reservada. Sanción, juicio político y control interno si un funcionario no entrega información solicitada. Acumulación de juicios políticos. Comisión especializada de fiscalización pasa a permanente. En el ámbito del control político se incluyó restricciones para las autoridades censuradas políticamente. Las autoridades censuradas no podrán ejercer un cargo en el sector público por 2 años. Asimismo, se incluye uno de los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil de contar con una comisión permanente que trate específicamente los temas de niñez y adolescencia. El enfoque de protección integral de niños, niñas y adolescentes sean transversalizados en todas las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Las nuevas tecnologías también serán parte de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Se fortalece la seguridad jurídica de las actuaciones parlamentarias realizadas mediante medios telemáticos. Se contribuye a la implementación del Parlamento Electrónico y al Plan Cero Papeles de la Asamblea Nacional. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa promueve con mayor eficiencia el trabajo parlamentario y afianza la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa. Y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es.
Muy bien, amigas y amigos, como les hemos indicado, hemos invitado tanto al asambleísta Vilma Andrade y al asambleísta César Solórzano. Vamos a empezar saludando a nuestros invitados. Empiezo saludando al asambleísta César Solórzano. Legislador, bienvenido a Tercer Debate. Ricardo, qué gusto poder compartir con ustedes, igualmente con la asambleísta Vilma Andrade. Saludos. Gracias, legislador, por estar con nosotros. Vamos a saludar ahora a nuestra invitada, la asambleísta Vilma Andrade. Legisladora, bienvenida a la señal de los medios legislativos. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a la audiencia y un gusto compartir con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el colega César Solórzano. Muy bien, gracias asambleísta Vilma Andrade por estar con nosotros en Tercer Debate. Voy a empezar por usted, asambleísta César Solórzano. Le voy a solicitar que habilite su micrófono, por favor. Entréguenos su visión respecto de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que al tercer intento finalmente fueron aprobadas. Recordemos que hubo 2 intentos en el gobierno del expresidente Rafael Correa. En el actual gobierno, estas 2 ocasiones, estas reformas fueron objetadas en su totalidad y bueno, como diría coloquialmente la ciudadanía, a la tercera fue la vencida. Gracias, Ricardo. Mire, es importante indicar que cuando hablamos sobre la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hablamos de que era un importante, imperioso el tema de poder tener una reforma de esta ley. Eso lo habíamos hablado en muchísimas ocasiones respecto a que primero, para poder nosotros funcionar de manera correcta, tenemos que corregir ciertos errores que existían o vacíos que existían dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso era necesario para poder iniciar un proceso primero de modernización, un proceso que nos permita mayor transparencia en la Asamblea Nacional, un proceso que garantice la ética en la Asamblea Nacional y, por supuesto, un proceso que nos permita, mediante esta ley, ser mucho más ágiles en la aprobación de las mismas. Esto era lo importante que recalcábamos y siempre habíamos dicho que lo urgente en la Asamblea Nacional era primero reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para luego a esto poder continuar, por supuesto, con el resto y tratamiento de las leyes. Vamos ahora a conocer el criterio de la asambleísta Vilma Andrade. ¿Cuál es la postura que usted maneja? E insisto en esta primera inquietud. Finalmente, a la tercera ocasión fue la vencida para dar paso a estas reformas a la ley que rige al Parlamento ecuatoriano. Parece que existe un pequeño inconveniente con el internet, con la asambleísta Vilma Andrade. Lo vamos a corregir en el transcurso del programa. Asambleísta César Solórzano, usted en su intervención señaló que primero, para empezar a corregir estos temas que se vienen dando al interior de la Asamblea Nacional, era necesario reformular la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y claro, se han corregido vacíos como, por ejemplo, sancionar a los asambleístas que posiblemente incurran en algún delito o que se encuentren contraviniendo posiblemente la normativa. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Quién lo va a llevar adelante? Bueno, existen varias herramientas que se han creado con la reforma. Una de ellas es, por supuesto, la creación de una comisión de ética, la cual va a tener yo creo que evaluar. Hay que destacar indudablemente la necesidad de contar con una... Sí, parece que persiste el inconveniente con la asambleísta Vilma Andrade. Lo vamos a corregir ya. Asambleísta César Solórzano, usted estaba en la intervención. Gracias. Sí, mil disculpas a mi querida colega y amiga, la asambleísta Vilma Andrade. Entendemos que tiene inconvenientes con su conexión. Bueno, continuamos. Y le decía que efectivamente se creó una comisión de ética, una comisión que va a permitir, obviamente, evaluar las acciones de las y los asambleístas. Aquí está tácitamente o expresa tácitamente la reforma a la ley. Por ejemplo, el tema de los diezmos fue algo que golpeó muchísimo a la imagen de la Asamblea y a los asambleístas en la Asamblea Nacional. Entonces, para corregir ese tipo de errores, fue justamente que se requería una reforma. Conocemos nosotros efectivamente también que existen varios asambleístas que están en este momento en la Ciudad de México. Recordemos que fue como resultado de lo que pasó en octubre del año anterior. Por esto, asambleístas han abandonado el cargo, entonces no había una forma de que eso se pueda corregir de una manera correcta. Cierto es que los asambleístas no están cobrando el sueldo, cierto es que los asambleístas no reciben ninguna remuneración porque no están trabajando, pero sin embargo mantienen la calidad de asambleístas porque no había nada que se lo impida. ¿Sí? Para corregir ese tipo de errores está ya la ausencia del cargo tipificada, lo cual obviamente va a permitir que
estos asambleístas que no asisten de manera constante o que abandonan su cargo sean sustituidos obviamente por su alterno o por quien corresponda. Asambleísta Vilma Andrade, no sé si ya corregimos la conexión con internet. Le consultábamos su visión respecto de este proyecto de reformas a la ley de la función legislativa. Sin duda, era importante tener una normativa que establezca claramente ciertos procedimientos, que mejore la acción legislativa y en general toda la actividad administrativa, financiera, de personal en la Asamblea Nacional. Era un despropósito pretender que se quiera coartar a través justamente de lo que se hizo del veto total a la ley orgánica de la función legislativa, pues la capacidad que tiene que tener en la acción fiscalizadora la Asamblea Nacional. Por eso yo destaco que ahora mismo se establecen absolutamente claro los plazos, por ejemplo, para que pueda realizarse el control político, que es sin duda una de los más importantes acciones de la Asamblea Nacional. Ya no podrá quedarse insubsistente o quizás dejarse de lado cuando ya un planteamiento serio que cuente con todos los requisitos para un proceso de enjuiciamiento político tenga que darse Le escuchamos con a la la asambleísta celeridad que el caso merite. Es decir, ya se establecen plazos para la presidencia de la Asamblea, para el Consejo Administrativo de la Legislatura, 10 días para la Comisión de Fiscalización y luego para la decisión del Pleno. Temas como estos, que antes no estaban normados, llevaban a realmente también a que haya una... que lamento que le decía. Sí, asambleísta Vilma Andrade, esta última parte hubo un pequeño inconveniente nada más con la conexión, pero sí le escuchamos gran parte de su intervención. Asambleísta Solórzano, voy con usted. A ver, se abre entonces, o más bien se definen, en este caso, el tema de la calificación de las solicitudes de juicio político, uno de los temas que sin duda también había generado por allí largo debate, ¿no? Los plazos, ¿qué es lo que había sucedido? Se presentó una solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Consejo de Administración Legislatura tardó más de 6 meses, por lo menos, en calificarlo y enviarlo a la Comisión de Fiscalización para que inicie el procedimiento. ¿Se corrigen estos plazos? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, aquí existe una confusión. Siempre he escuchado a varios legisladores hablar de que el Consejo de Administración Legislativa no remite supuestamente el proceso a la Comisión de Fiscalización. Recordemos que mientras el CAL no reciba este pedido o solicitud, no podemos actuar nosotros, ¿sí? Aquí hay tiempos claros, como ya lo decía la asambleísta Andrade, el cual el presidente de la Asamblea Nacional tiene 5 días para, conocido o llegado al despacho del presidente, la solicitud de juicio político pase al CAL. El CAL va a tener 10 días para poder conocer y dentro de esos 10 días resolver el remitir o no, en este caso porque recordemos también que se debe votar verificando que cumpla con todos los requisitos, a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización actualmente lo que hace es que ellos pueden emitir un informe a favor, positivo, para que pase el juicio político al Pleno o no. La ley lo que hace es regular y que todo juicio político, sea la decisión cual sea, que tome la Comisión de Fiscalización, ya sería este informe, sería solamente referencial para que los legisladores dentro del Pleno de la Asamblea Nacional podamos tomar la decisión. Ahora todo juicio político va a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que hemos visto los inconvenientes que han suscitado dentro de la Comisión de Fiscalización. En otros periodos le llamaban la Comisión de Archivo, porque tenía toda la potestad, por supuesto, de no permitir que pase al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político. Y que no suceda, se me viene a la mente, por ejemplo, aquella solicitud de juicio político, aquel informe que se estaba sustanciando en contra de los ex vocales
del Consejo de la Judicatura, en ese momento comandado por el expresidente de ese organismo, Gustavo Yalke, en donde se necesitaban 7 votos y finalmente lo que hubo fue 6. Y claro, no se dio paso ni para el archivo, porque no había la moción, ni para la aprobación. Y claro, ese documento quedó allí. Sucedió lo mismo en el caso de otras ex autoridades ahora ya. Pero claro, aquí vamos a la otra orilla. Es decir, toda solicitud de juicio político que se presente ahora seguirá este trámite y seguirá al Pleno de la Asamblea Nacional, y toda autoridad entonces será llamada a juicio político, quiera o no. Sí, así es, así está la reforma en este instante. Por supuesto que recordemos que la Asamblea Nacional también es un ente político. Aquí se llama a quienes son parte o quienes están bajo el control político de la Asamblea Nacional, y hago énfasis en el control político porque son decisiones políticas, lo que nosotros dentro de la comisión o dentro de la Asamblea Nacional es lo que se juzga, ¿no? Pero por supuesto debe existir, creo yo, allí la madurez que debe tener los legisladores en el momento de poder discernir entre las causales por las cuales se enjuicia un funcionario, o por las cuales fue procesado o llamado a juicio político este funcionario, y el resto de causales. Por ejemplo, si a mí me llaman por la causal A, y esta causal A no tiene ninguna relación posiblemente con mi cargo, pero sin embargo pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y me destituyen. Entonces, es lo que ha venido pasando quizá con otros funcionarios, posiblemente porque son decisiones netamente políticas. Obviamente, la gran mayoría de decisiones que toma la Asamblea Nacional cuando llama a un funcionario a un juicio político y no sustenta, por supuesto, obviamente, por lo cual fue llamado, son las decisiones que toma el Pleno de remover a ese funcionario. Asambleísta Vilma Andrade, la consulta ahora va en el sentido del proceso de regulación al accionar de los legisladores. Para ello se propone la creación de un comité de ética. ¿Cómo va a funcionar aquello? Bueno, a mí me parece primero que hay que destacar la necesidad de que también exista un código de ética dentro de la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque eso va a permitir efectivamente que todos los legisladores, quienes llegamos en definitiva con el apoyo popular, podamos corresponder a esa confianza y tener actuaciones totalmente ceñidas, regidas por un código de ética. ¿Qué es lo que va realmente a funcionar? Es que ahora hay un cumplimiento que no pasa solamente como ahora sucede, ¿no es cierto? Y que hemos tenido la experiencia de que asambleístas que están abandonando el cargo siguen manteniendo ese tipo de representación. Ahora, el código de ética que marca quizás el deber ser de todos los funcionarios, pero mucho más de quien alcanza una votación popular, deba cumplirse y desarrollarse de la manera mucho más directa. En ese sentido, el Comité de Ética hará un seguimiento para que la normativa que ahora se aplica para todos sea analizada, sea revisada, y de encontrar que efectivamente hay una contraposición, o peor aún, una deliberada actuación que está reñida realmente con la ley, tendrá que pasar ese informe y pasa con un procedimiento similar a lo que se ha dado en las destituciones generales de los asambleístas en los procesos que hemos ya pasado, ¿no? Que son parte efectivamente de los juicios políticos que se hicieron también a los asambleístas. Asambleísta Vilma Andrade, hubo discusión en la anterior ley de la función legislativa cuando se destituyeron más bien a 3 asambleístas con 70 votos. Y claro, en esa normativa no se establecía el número para sancionar a los legisladores que incurran en una de las causales. Ahora se lo hará ya con mayoría calificada, son 91 votos finalmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué deciden incrementar el número de votos para destituir a un legislador? Mucho se habla de que con ello se llegaría a una impunidad. A ver, yo creo que ahí que hay que tomar en consideración, no ha sido mi propuesta, esa es una propuesta que en la comisión respectiva tuvo el apoyo. Sin embargo, yo creo que la base que se fundamenta realmente es equiparar igualmente a la destitución de un ministro de Estado, que son el rango de funcionarios públicos que nosotros podemos
realizar el control político. Un ministro es un funcionario que está designado por la autoridad competente, que en este caso es del presidente de la República. Un asambleísta es electo popularmente. Entonces creo que igualmente si un concejal, un miembro de algún cuerpo colegiado de elección popular, si un concejal puede ser destituido es con las 2/3 partes igual del cuerpo colegiado. Creo que lo que se ha hecho es equiparar en este sentido. Sin embargo, hay que tomar en consideración que ahora sí, efectivamente existe una normativa que también obliga a un cumplimiento y que, por tanto, el control de la actuación del asambleísta es mucho más drástico, mucho más duro. Va a ser como deberíamos haber tenido siempre, absolutamente correspondiente con la ética, con la moral, y creo que eso lleva a que este comité de ética pueda realizar una evaluación permanente, que eso no existía antes. Muy bien, asambleísta César Solórzano, también me interesaría conocer su criterio respecto de esta discusión que se ha generado, ¿no? Con el número de votos con los que ahora ya se pretende destituir a los asambleístas que incurran en alguna causal ahora ya señalada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El asambleísta Vilma Andrade nos ha entregado una argumentación que, desde mi punto de vista, es interesante, ¿no? Equiparar a lo que sucede en otros organismos seccionales. ¿Cuál es ahora la opinión que usted maneja, legislador Solórzano? Coincido en gran parte de lo que ha manifestado la compañera asambleísta Vilma Andrade. Creo que era necesario, ya que un asambleísta es electo por el pueblo y el funcionario ministro de Estado es designado obviamente por el presidente o por el ejecutivo en este caso, ¿no? Aquí existe una gran cantidad de votos o ciudadanos que respaldan, por supuesto, el actuar de un asambleísta. Acá el presidente escoge a una persona para ser miembro de su equipo de trabajo. Entonces, es cierto, es correcto que no existía tampoco una norma clara en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que nos permita a nosotros tener un procedimiento específico para poder destituir a un asambleísta. Ahora la nueva reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara, es precisa, ¿sí? Y efectivamente da un mejor control de la actitud o del trabajo que debe hacer cada uno de los legisladores, porque estamos sujetos a un escrutinio constante, de manera constante, a trabajar obviamente de manera ética, de manera transparente y a representar los valores que tiene el país y que cada uno de los ciudadanos dejó en nosotros en el momento que nos eligió. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por la asambleísta Andrade. Creo que era necesario hacerlo de esta manera. Y recordemos también, como les decía, aquí insisten, estamos dentro de un entorno político, netamente político. Aquí era cuestión de ponerse de acuerdo dos bancadas y si tuviera un asambleísta, levantarle una denuncia o una falsa denuncia y ponerse de acuerdo y simplemente destituirlo. Entonces, eso no solamente debe ser por el lado de la impunidad quienes intentan quizá tratar de hacer un poco de menos esta reforma planteada, sino que es un poco también nosotros como fiscalizadores, el asambleísta tiene un rol de fiscalizador y al ser un entorno netamente político, por supuesto que va a haber encontrones y va a haber muchos inconvenientes con diferentes fuerzas políticas. Entonces se une una o más fuerzas políticas y lo que hacen es destituir a un asambleísta con o sin razón. Sería una simple excusa lo que pudieran colocar para poder destituir. Entonces era necesario también que como responsables del control político y habiendo en este entorno político bastantes problemas, era importante que también se pueda garantizar el trabajo y el rol fiscalizador del asambleísta. Muy bien, legisladores, nos vamos a ir a una pausa brevemente. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando precisamente con ustedes, asambleísta Vilma Andrade, legislador César Solórzano, sobre este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nos vamos a una breve pausa y regresamos para continuar dialogando brevemente con ustedes. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa,
Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este subprograma Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Vilma Andrade y César Solórzano sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta Vilma Andrade, voy a dialogar con usted. Empiezo conversando con usted este segundo bloque. Uno de los temas que se había generado en cuanto a la discusión es la creación de la Unidad de Técnica Legislativa y, claro, este organismo que funciona de asesor o de asesoría más bien al Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué es importante conformarlo y establecerlo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Y porque sin duda los proyectos que son de iniciativa de los legisladores y que se presentan en algunos casos de forma amplia, tienen que pasar por una revisión técnica, en la cual se revise, por ejemplo, si hay inconstitucionalidades. A nosotros nos ha correspondido, en algunos casos, en la revisión, ya en la comisión, tomar esas consideraciones, hacer justamente un análisis profundo, y entonces estas normas planteadas que tienen inconstitucionalidades no se las puede tratar, pero usted sabe que ya cuando están en el proceso realmente tienen que buscarse el archivo, y el archivo implica también una aprobación, es decir, seguir un recorrido hasta que llegue al pleno, con lo cual es una pérdida de tiempo. Por eso es importante que además, unido al control que debe hacer la técnica legislativa, yo he planteado, y esa fue mi propuesta de Izquierda Democrática, que exista la carrera legislativa. Es muy importante la profesionalización de los funcionarios y empleados de la Asamblea Nacional. Sin duda, eso también hace que la labor legislativa sea mucho más ágil, óptima, porque el funcionario que además está capacitándose de manera de lo que se está tratando en las diferentes comisiones, pues imagínense ustedes que cada proceso también en la Asamblea se cambie todo y que haya inestabilidad. La profesionalización que desgraciadamente el correísmo la liquidó, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en todas las funciones y en toda la administración pública, el profesionalismo. Cuando hay carrera legislativa, como en este caso, o carrera pública, y la que se le incentiva, pasan a ser esos funcionarios que tienen una visión clara. Entonces, en este sentido, absolutamente de acuerdo, pero que tiene que ir concatenada la comisión técnica con empleados de carrera, que vaya generándose este profesionalismo dentro de la función. Bueno, se mantiene un pequeño inconveniente nada más con el internet de la asambleísta Vilma Andrade, pero sí, a ver, la argumentación respecto de la conformación de la Unidad de Técnica Legislativa y también de los funcionarios de carrera es uno de los temas que se ha discutido al interior del Parlamento ecuatoriano. Y aquí también una reflexión para compartirlas con ustedes, y tiene que ver de la mano con la conformación de los medios legislativos, radio, televisión y contenidos, por supuesto. ¿Cómo se prevé tal vez a futuro la conformación como tal dentro de la normativa de los medios legislativos, asambleístas? Bueno, primero que creo esta normativa y esta ley orgánica de la función legislativa tiene que tener su reglamentación. En esa reglamentación se tiene que justamente topar todos los ámbitos de la administración de quienes van a ser parte de la carrera legislativa. Y además, justamente no podemos mantener esa inestabilidad con funcionarios
y también en los temas de comunicación. Es importantísimo también esa trayectoria. Por lo tanto, eso tendrá que reglamentarse. Pero yo quiero destacar también un tema que es importante y es el seguimiento y evaluación de la ley. Porque en la Asamblea estamos aprobando leyes que benefician a la gente y mucha normativa importante. Sin embargo, ya en la aplicación de la ley, ya no se la da porque hace falta el reglamento, que es una responsabilidad constitucional del presidente de la República y que se la demoran, o en unos casos ni siquiera se la da. Y en otros casos también es que ya en la aplicación de la ley no se está llevando a cabo de manera efectiva. Ahora mismo yo voy a empezar un proceso de fiscalización porque en la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional no se quiere tomar en consideración la ley de eficiencia de trámites, como tampoco se quiere en otros temas, la ley contra la violencia, la ley de erradicación de la violencia de género, no cuenta en este momento con el reglamento, pero tampoco con los recursos, que son apenas 9 millones de dólares, que este gobierno insensible realmente no ha dado los recursos y por lo tanto la ley no sirve absolutamente de nada. No hay cómo apoyar para que esa violencia de género, de violencias a las mujeres que cada día es mucho más nociva. Hemos vivido en la pandemia 86 femicidios, acaban de pasar la semana pasada 6 femicidios. Esto no puede seguir pasando y no se ha hecho, no se da cumplimiento a la ley. Por lo tanto, la ley orgánica de la función legislativa también tiene que aplicarse y tiene que aplicarse bajo un reglamento, pero también bajo disposiciones y veedurías de los propios asambleístas y de los funcionarios de carrera que tienen que impulsarse. Asambleísta Vilma Andrade, yo le quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate. Entendemos que ustedes también cumplen agenda en territorio, se deben precisamente también a la ciudadanía y en muchos de los casos rinden cuentas. Yo le quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate y poder conversar sobre estas reformas a la ley de la función legislativa. Muchísimas gracias a ustedes también. Me despido nada más señalando que esta ley de hecho impulsa reformas muy importantes que van a mejorar y aspiramos que logren realmente recuperar esa confianza, esa credibilidad de los ecuatorianos tan venida menos ahora, pero que vean que no se debe prestar a la generalización, que siempre hay y nos correspondía a nosotros o ponernos a lamentar frente a una situación caótica que vive la Asamblea o ponernos a trabajar. Y creo que estamos dando cuenta realmente que existimos varios legisladores que estamos trabajando y demostrando nuestro esfuerzo a través de normativas que sin lugar a dudas van a ser beneficiosas para el Ecuador, como es la ley orgánica de la función legislativa. Me despido de ustedes y por supuesto a mi colega César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea, mi respeto por el trabajo que viene desarrollando en pro de la Asamblea Nacional en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Vilma Andrade. Asambleísta César Solórzano, me quedo con usted para continuar dialogando sobre estas reformas a la ley de la función legislativa. Habíamos topado el tema de la unidad de técnica legislativa y de primera mano quisiera consultarle cuál es el trabajo que va a desarrollar ahora la unidad de técnica legislativa, a propósito que usted es vicepresidente del Parlamento ecuatoriano y que también conforma el Consejo de Administración Legislativa y que se lleva adelante toda la discusión de estos documentos. ¿Cuál es entonces la labor que lleva adelante la Unidad de Técnica Legislativa para que la ciudadanía lo conozca y sepa también de su importancia para colocarlo en estas reformas, ¿no? Bueno, la asambleísta Andrade, antes de despedirse, nos explicó claramente cuál era el trabajo de la Unidad Técnica Legislativa. Un trabajo muy importante porque recordemos que antes de que pase cualquier proyecto de ley para que el CAL lo pueda aprobar, debe existir un informe ya por parte de Técnica Legislativa. Ese informe obviamente nos da a nosotros como miembros del CAL o nos indica si un proyecto cumple obviamente con los requisitos, si un proyecto no es inconstitucional, porque en muchas ocasiones ha sucedido que, no digo que de manera constante suceda, pero en varias ocasiones
han pasado una que otra vez algún tipo de proyecto el cual era inconstitucional. Han llegado hasta el CAL, incluso como decía la asambleísta Andrade, incluso en la propia comisión. Por eso es importante, una, la profesionalización de los servidores, obviamente, de la Asamblea Nacional. Es importante la propuesta de esta. Y dos, quienes se encuentren dentro de técnica legislativa tienen que ser personas que conozcan muy bien cómo se construye una ley. Deben ser personas que hayan tenido la experiencia para que puedan, obviamente, en el momento de plasmar en su informe o aprobar o recomendar que ese informe, que ese proyecto de ley, método informe, es positivo, que podemos nosotros enviarlo a toda la cual comisión, por supuesto, se lo haga de manera correcta. Legislador, cuando usted dice que es necesario tener a personas conocedoras del quehacer parlamentario, ¿a qué nos referimos? Que manejen tal vez normativa constitucional, normativa comparada, ¿a qué nos referimos? Tienen que ser varios profesionales quienes estén ahí, porque recordemos que en la Asamblea manejamos absolutamente todo. Primero, que se vea la constitucionalidad de las leyes que están tratando de presentar o reformar, ya sea un proyecto nuevo o un proyecto de reforma. Significa? ¿Y eso qué significa que sea constitucional? Usted también nos había explicado que han llegado iniciativas que son inconstitucionales. ¿A qué nos referimos? Sí, por supuesto, que no vaya en contra de la norma constitucional. Por ejemplo, algunos intentan tratar de reformar, hacer que recursos del Estado, por ejemplo, intentan cambiar impuestos, son cosas que solamente dependen del Ejecutivo. Cosas, pequeños ejemplos como estos que han sucedido. Por ejemplo, recuerdo que creo que de asambleísta de Esmeraldas buscaba obviamente hacer que recursos de la refinería pasen hacia los diferentes CAD. Entonces, había una parte que no era constitucional, la cual tenían que reformar. Entonces, al conversar el legislador que presenta el proyecto de ley con los de técnica legislativa, se le sugiere cambiar ciertas cosas para que el proyecto pueda ser aprobado, pueda llegar al CAL y pasar a la comisión. Asambleísta Solórzano, es precisamente esa la respuesta que yo quería de usted. ¿Por qué? Porque ahora, en época de campaña electoral, mucho se escucha por parte de los candidatos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, que ellos dicen, vamos a subir o vamos a bajar impuestos, por ejemplo. Claro, en el discurso es lo idóneo, ¿no? Que se reduzcan los impuestos, dicen ellos. Vamos a trasladar los recursos desde la refinería del Pacífico para la ciudadanía bajo el discurso de que el petróleo es de la gente. Pero ya cuando se sientan en la redacción de los textos, vemos que eso contrapone. Y eso ahora entendemos que el organismo encargado de verificar estos elementos es la Unidad de Técnica Legislativa. Por eso es importante que la Unidad de Técnica Legislativa tenga el personal correcto. Pero no solamente esto, sino también hemos conversado con diferentes abogados y doctores en jurisprudencia, la cual hablan que una cosa es el derecho legislativo, una cosa es la parte parlamentaria y otra, por supuesto, el conocedor del derecho del día a día que pasa en los tribunales, ¿no? Son cosas muy distintas en las que justamente los candidatos asambleístas que vayan a tratar de buscar en la contienda llegar a la Asamblea Nacional puedan conocer. Y aquí quiero hacerle o comentarle que vamos a tratar de proponer en el pleno del CAL, me refiero, a que quede de manera institucionalizada. ¿Qué cosa? Que cada vez que vengan los legisladores, o cada 4 años que se elijan los legisladores, se pueda hacer una especie de introducción a todos los legisladores, para que puedan conocer qué es el CAL, qué es la Asamblea Nacional, por cuánto están conformados, qué hace la Unidad Técnica Legislativa, qué tipo de proyecto se puede presentar o no se puede presentar, cuántas son las comisiones que existen, y qué trabajo realiza cada una de las comisiones. Esperamos, por supuesto, poder plantear y plasmar esta idea dentro del CAL para que los nuevos legisladores puedan ya, antes de que integren el primer día de la sesión, que en muchas ocasiones no saben qué hacer ni cómo utilizar las herramientas que existen, ¿sí? Puedan tener conocimiento y el trabajo sea mucho más rápido y más efectivo. Claro que sí, me parece interesante esta introducción a la Asamblea Nacional que se debería darles a los candidatos. Ha sucedido que, por ejemplo, en la Constitución señala que la Asamblea Nacional se posesionará el 14 de mayo, o se instalará el 14 de mayo a las 10 de la mañana, y el legislador más votado será quien preside esa sesión, y así sucesivamente. Pero en la instalación de este Parlamento, ese procedimiento como que se vio entorpecido, no se cumplían. Entonces,
es interesante aquello. En el marco de la reestructuración de la Asamblea Nacional, ahora se propone la creación de 2 nuevas comisiones, una que tiene que ver con reformas constitucionales, derechos constitucionales, dice, y la otra también con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué crear nuevas comisiones especializadas en estas materias? Bueno, recordemos también que se va a separar un poco lo que manejaba la Comisión de Relaciones Internacionales. Antes manejaba también el tema de seguridad, ¿no? Y eso también va a ir por supuesto que va a estar aparte, porque recordemos que se manejaba todo el tema de seguridad nacional, seguridad integral nacional, se manejaba dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales. Entonces, vamos a tener 15 comisiones, efectivamente. Y yo aquí sí quiero hacer un paréntesis porque es bastante importante que se hayan creado comisiones, que fiscalización sea permanente, por ejemplo, y que la Comisión de los Derechos de la Niñez también es importante un tema, el tema de la niñez es importantísimo, pero viéndolo siendo un poco más objetivos, yo no creería necesario que sea tener una comisión específicamente para esto, ¿no? Sino que esa comisión podría ser o venir actuando, o lo podría resolver quizá la Comisión de Justicia o la Comisión de Derechos Colectivos o cualquier otra comisión en la cual nos permita a nosotros tratar el tema de la niñez. No es que le quite importancia, para mí es un tema súper importante y fundamental el tema de la niñez, pero yo creo que en la parte operativa de la Asamblea Nacional no era necesario crear una comisión específicamente para este punto. Recordemos también que quienes administran la Asamblea Nacional, quienes conocen el tema, se ve también que al incrementar comisión incrementan los gastos de la Asamblea Nacional. Estamos hablando que la ciudadanía está buscando que sus entidades sean eficientes, sean eficaces y que el gasto sea correcto y lo puntual, que no se gaste en cosas que posiblemente no sean necesarias, y posiblemente la creación de cada una de estas 3 comisiones, no hablo puntualmente por la niñez, sino por cada una de las comisiones que se han creado, eso da un costo adicional entre $15,000 a $20,000 por cada comisión, porque recordemos que se deben contratar secretarios, prosecretarios, asesores de las comisiones en la implementación incluso también del espacio físico y las herramientas tecnológicas de cada una de las comisiones. Entonces, creo que se debería haber analizado un poco más también el tema de la creación de las comisiones, porque actualmente la Asamblea Nacional está funcionando de manera correcta respecto a las comisiones. Está bien que se haya puesto como una comisión permanente de fiscalización que solo puedan pertenecer a la Comisión de Fiscalización. Por supuesto, el tema de defensa, que también es importantísimo, que lo venía llevando la Comisión de Relaciones Internacionales, y ahora que se crea la Comisión de la Niñez, yo espero que realmente los nuevos legisladores, quienes van a ser elegidos para poder llevarnos al nuevo rumbo al país, puedan aprovechar esta oportunidad y realmente le den el valor que esta comisión realmente requiere y se saquen las reformas de manera mucho más rápida que posiblemente sea el inconveniente que tienen en este momento. En cuanto a la conformación del Comité de Ética, este comité no será permanente, sino que se activará el momento en que exista una denuncia en contra de un parlamentario. ¿Cómo se va a efectuar el proceso de revisión de estas denuncias? Se dijo que tiene que ser juramentada, pero claro, las denuncias no son juramentadas, sino que son entregadas ante Fiscalía, y allí viene toda una documentación, una discusión alrededor de los términos para usarlos, más bien para establecerlos, ¿no? Sino que lo que se juramenta es ante un notario. En fin, ¿cómo va a funcionar aquello? Bueno, primero la comisión de 5 legisladores deben ser legisladores que no tengan inconvenientes con la justicia o no tengan absolutamente nada pendiente con la justicia, porque si hablamos de una comisión de ética, quienes primero deben dar obviamente el ejemplo son quienes sean parte de esta comisión, quienes tengan la calidad moral obviamente de poder juzgar a otro legislador. Eso partiendo de la base en la conformación de la comisión. Luego, esta misma comisión es la que se va a encargar, como usted dice, se va a activar de manera esporádica cuando exista algún tipo de denuncia en contra de un asambleísta. Pero una cosa es la denuncia en la Fiscalía y, por supuesto, se debe ingresar a la Asamblea Nacional la denuncia para que esta sea tramitada dentro, obviamente, de los plazos que ahora se establece. Esta comisión debe ser conformada por miembros de diferentes bancadas. Ojo, bancadas que estén legalmente constituidas, porque actualmente en la Asamblea Nacional tenemos alrededor de 5 bancadas constituidas, ¿sí? Existen otro grupo de asambleístas que no son una bancada legalmente constituida. Entonces, eso hay que ser claro. La ley orgánica... ¿Perdón? ¿El BADI? Por ejemplo, tenemos... la Revolución Ciudadana no es una bancada legalmente constituida. Tenemos Alianza País, tenemos Aliados, tenemos el BIN, Creo y Social Cristianos.
lo que está fuera no son bancadas legalmente constituidas. Ojo, no, eso hay que tener mucho en consideración. ¿Por qué? Porque siempre existe este debate que porque somos un número mayoritario de asambleístas, pero no son una bancada legalmente constituida. Entonces, esto es importante para la conformación de esta comisión, que se va a encargar, por supuesto, de verificar todas este tipo de denuncias en contra de un legislador. Si es que este legislador incurre en una de ellas, por supuesto, existen las causales que pueden ir desde la suspensión de 1 a 90 días de ese asambleísta o también la destitución y pérdida del cargo. Siguiendo en la línea de las causales para la destitución de un asambleísta, ¿no le hace ruido a usted que en las reformas a la ley de la función legislativa se tuvo que colocar como causal de destitución el diezmo, cuando entenderíamos que por el cargo que ustedes ostentan, eso no se debería aplicar? No, yo creo que debe estar ahí. Lamentablemente, como decía mi gran amiga y compañera asambleísta Vilma Andrade, hablaba de que no se debe generalizar. Por supuesto, hablemos 137 legisladores. Cada uno, y siempre lo he repetido, cada uno es un mundo, cada uno tiene un pensamiento de manera distinta al otro y cada uno actúa de manera distinta. Por eso es que cuando hablamos de la Asamblea Nacional, no se debe generalizar en la mala actuación de un legislador sea la misma para todos. Entonces, no podemos nosotros tampoco dejar esta puerta abierta y que no quede como una causal. O sea, que no quede como una causal, que es lo que ha venido pasando, en la cual no se podía destituir, obviamente, a un legislador por ese tipo de cosas. No se podía podría existir sanciones, obviamente, pero no se podía destituir. Un legislador no podía perder su cargo por esto de aquí. Existían los actos judiciales que podían presentar de manera independiente, por supuesto, quien haya sido agraviado por este tipo de cosas, pero sin embargo, se deja muy claro de manera expresa que esto queda desterrado totalmente de la Asamblea Nacional. Buscamos una asamblea ética, una asamblea transparente y una asamblea que realmente representa al pueblo ecuatoriano. Hay varias voces que señalan que finalmente estas causales, o más bien causales para destituir a un asambleísta deberían ser generales, pero se han observado varios casos y bueno, se ha decidido ya colocarlos al interior de las reformas a la ley de la función legislativa. Es una discusión que se va a mantener allí pendiente a lo largo del tiempo. Otro de los temas que también lo dejó planteado la asambleísta Vilma Andrade es esta posibilidad de, en la reglamentación, implementar ya varios sistemas de comunicación, entre ellos los medios legislativos. ¿Cuál es la visión que usted maneja respecto a este aspecto? Bueno, actualmente nosotros como parte del CAL, como miembros del Consejo de Administración Legislativa, primero tenemos la imperiosa labor de sacar 4 reglamentos en ese instante que nos obliga a la ley orgánica de la función legislativa. Tenemos 120 días para poder hacerlo y existe aquí un inconveniente que quizá no muchos se han dado cuenta. Miembros del CAL, existen 4 asambleístas que van a estar fuera, obviamente, del CAL o de la Asamblea Nacional mientras se encuentran en campaña. Tenemos al presidente, tenemos a la asambleísta Belén Marín, a la asambleísta nacional de Sociedad Cristiana, Cristina Reyes, y a la asambleísta por Esmeralda, Reina Campaín, 4 de 3. Entonces, estamos en este imperioso momento en el cual necesitamos tener aprobados 4 reglamentos, que son el de Parlamento Abierto, que son el de voto telemático, el de sanciones administrativas y también el de participación ciudadana para poder reglamentar ya la participación de un asambleísta por un día. Entonces, estamos enfocados en este momento en poder cumplir con la normativa en ese instante sobre esto de aquí. Y también, adicionalmente a lo que usted manifestaba, pues vamos a tener que ir trabajando en el transcurso de lo que falta de este periodo. Pero recordemos que vamos a tener prácticamente 45 días, por decirlo, muertos, porque no vamos a tener cómo trabajar en el CAL en este tema en este tipo de reglamentos que requiere la Asamblea Nacional. Este es un aspecto revelador, entonces, en cuanto al funcionamiento del Consejo de Administración Legislativa. Y aquí viene la pregunta, ¿se prevé este escenario o se lo preveyó en el marco de las reformas? No, para nada. Podemos ver que en este momento no existe una salida a lo que va a suceder en este momento, porque recordemos que solamente la Asamblea titular puede ser parte del CAL, no puede ir en reemplazo a un asambleísta alterno, para nada, es indelegable y tiene que estar presente el asambleísta miembro del CAL. Entonces,
Este es un inconveniente que ha salido en ese instante, pero justamente por eso eran las reformas, para ir cubriendo estos espacios que se nos iban de las manos muchísimas cosas dentro de la Asamblea Nacional. Esto se ha quedado por fuera y yo creo que se debería presentar una reforma nuevamente, aunque aún no entra en vigencia, no está publicado en el registro oficial todavía, entiendo, la ley orgánica de reforma legislativa, pero sin embargo va a ser una reforma que va a ser totalmente necesaria porque vemos el día a día. Y el día a día es que no vamos a poder por 45 días tener alcalde trabajando. Legislador, se nos agotó ya el tiempo. Yo le quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate. Reflexiones finales en el marco de estas reformas a la ley de la función legislativa. Es una de las normativas que rige el Parlamento ecuatoriano, la primera función del Estado, y sin duda que necesitaban pulirse algunos temas, los votos, la conformación de estas nuevas comisiones, unidad técnica legislativa. ¿Cuáles son las reflexiones finales que usted tiene? Bueno, este proyecto de ley que no fue vetado por el Ejecutivo nos va a permitir dinamizar realmente la Asamblea Nacional, el trabajo del legislador. Aquí hay algo importante que quizás no lo discutimos o no lo debatimos conjuntamente con la asambleísta Andrade, o que no se puso en el tapete, pero era el tema, por ejemplo, de los cambios de orden del día. Usted debe recordar, y la ciudadanía que nos está viendo debe recordar que en una ocasión existieron hasta 11, 12 cambios de orden del día. Entonces, eso nos alejaba bastante del trabajo legislativo. Ahora está totalmente reglamentado, ¿no? Que pueden ser máximo 3 cambios de orden del día. Esto nos va a permitir a nosotros, como Asamblea Nacional, esta ley, esta reforma, ¿sí?, poder trabajar de manera mucho más eficiente y dejar esta herramienta para que la nueva Asamblea Nacional, los nuevos legisladores, puedan hacerlo de manera más eficaz. Yo confío en que realmente esta reforma va a permitir una asamblea, como siempre he dicho, más ética, más transparente, que sirva al pueblo y que los intereses que tratemos en la Asamblea Nacional justamente sean para tratar de mejorar el trabajo que venimos realizando y respondamos a todo lo que el pueblo requiere. Gracias, asambleísta César Solórzano, por estar con nosotros en Tercer Debate, que se retransmite por la señal de los medios legislativos. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros, como siempre. Desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, tendrán ya sus conclusiones. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual.